alabándole, exaltándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad, en vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración en vida abundante. Proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad, vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración en vida abundante. Proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad, vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración en vida abundante. Proclamamos su amor. Proclamamos su amor en vida abundante. Buenos días, estimados hermanos, esperando que el Señor continúe bendiciendo sus vidas grandemente, se encuentren muy bien en sus hogares y también que nuestro Dios siga prosperando sus labores. En esta ocasión damos inicio a nuestra clase dominical, en la cual vamos a estar estudiando la carta a los Colosenses, en su capítulo 1, del versículo 3 al 11. Esta lección se titula Andando como es digno del Señor. Y para ello es importante mencionar el versículo a memorizar, el cual se encuentra en Colosenses 1:10, y dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Con fines de estudio y para adquirir tal vez una mejor comprensión acerca de este versículo, vamos a intentar algo diferente. Vamos a dividirlo en 4 partes. Por ejemplo, número 1, para que andéis como es digno del Señor. Número 2, agradándole en todo. Número 3, llevando fruto en toda buena obra. Y número 4, y creciendo en el conocimiento de Dios. Mis estimados hermanos, antes de comenzar la lección, quisiera hacernos una pregunta. ¿Cuáles son los motivos por los que comúnmente oramos? Pues sabemos que la oración es la forma directa que tenemos para entablar una conversación con nuestro Padre Celestial. Y hay diversas maneras o motivos por los cuales oramos. Puede ser por agradecimiento, para pedir perdón por nuestros pecados o para encomendar la vida de las demás personas en sus manos, entre muchos otros motivos más. Sin embargo, en esta lección vamos a recalcar la necesidad
en la importancia que hay para orar los unos por los otros, no solo en cuanto a las necesidades materiales y físicas, si bien claramente son aspectos sumamente importantes en la vida de cada uno de nosotros. En esta lección vamos a denotar la importancia de orar por la fortaleza espiritual y por el crecimiento en la vida de santidad de las personas. La congregación de la iglesia de Colosas está conformada principalmente por personas que provenían del paganismo. Estas personas, después de convertirse a la fe cristiana, debían evitar la influencia de distintas desviaciones doctrinales. Estas desviaciones eran provenientes tanto de religiones paganas como del judaísmo. Pero, ¿qué era lo que cuestionaban estas desviaciones? Bueno, cuestionaban principalmente dos cosas. Número uno, la preeminencia de la posición de Jesucristo, es decir, su rol, la superioridad que tiene nuestro Señor sobre todas las cosas. Y número dos, su obra salvadora. Ellos también cuestionaban la importancia y el valor que tiene este acto en la nueva vida del cristiano. Debemos entender que estas desviaciones estaban basadas sobre una postura acerca de un supuesto conocimiento que algunos decían tener. Es debido a todo lo que acabamos de mencionar en este momento que el apóstol Pablo, al ver cómo estas desviaciones podrían afectar a la iglesia en Colosas, él inició la carta a los colosenses con su habitual saludo cordial. Y segundo, con la descripción de los valores fundamentales sobre los cuales estaba construida la iglesia de Colosas. Él también detalló los motivos que lo impulsaron a orar por esta congregación. Y de esto se trata la lección de hoy, de estudiar a mayor profundidad la oración del apóstol Pablo y analizaremos sus motivos principales, siendo estos la esperanza que compartimos, por la llenura del conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual, y por la vida de santidad. Queridos hermanos, antes de iniciar con la lección les voy a pedir que oremos y que cerremos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta mañana tan preciosa que nos has regalado, Padre. Te agradecemos, Señor, porque nos permites congregarnos aún a la distancia. Gracias por las personas que nos están viendo, que están conectadas, Padre Santo, y también por las que no pudieron estar aquí, Señor. Te pido que bendigas sus vidas y que seas tú el centro de esta lección para que aprendamos a caminar como tú, en santidad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Así que, hermanos, el primer motivo por el que Pablo oró fue por la esperanza que tenemos. Y la primera razón por la que este apóstol elevó su oración de acción de gracias fue por la bendición de ver cómo se manifestaban los frutos de fe y amor en la congregación de Colosas, por la esperanza del Evangelio. Estos aspectos formaban parte de la teología de Pablo y eran rasgos fundamentales de la vida de Cristo que se manifestaban en la iglesia. El concepto de fe en el Nuevo Testamento contempla la confianza y lealtad de un creyente en Jesucristo como su Señor y Salvador. Esta es la fe que el apóstol Pablo había escuchado de los colosenses, fe que contemplaba una confianza obediente y entera consagración de aquellos que con un corazón sincero deseaban convertirse en buenos discípulos de Jesús. Otra virtud destacada por el apóstol Pablo era el amor que los colosenses le tenían a todos los santos. El amor, en este caso, es una expresión del amor santo de Dios que capacita a sus hijos para dárselo a otros. El amor y la santidad forman parte de la esencia de Dios y se evidencian en los cristianos cuando deciden rendir sus vidas a Cristo y caminar en su amor. Mis hermanos, para el apóstol Pablo, además de la fe, era imprescindible que en la vida de los creyentes se expresara el amor, ya que de esta manera él podría identificarlos como santos y fieles hermanos en Cristo. Pero, ¿por qué?
porque este tipo de amor era un tipo de amor diferente al que generalmente nos referimos. Este tipo de amor se expresaba a través de la hospitalidad y del servicio. En este pasaje bíblico que estamos estudiando, la fe y el amor se expresaron en los colosenses como frutos de una esperanza que está guardada y enfocada en los cielos, no en la tierra. Es decir, la fe y el amor confirman la seguridad que se tiene cuando hay una eternidad que nos espera. De acuerdo a esta eternidad, que es la esperanza que tenemos guardada en los cielos, se va a poder manifestar la fe y el amor. Y cuando tenemos presente este objetivo, el objetivo al cual nos dirigimos, que es nuestra esperanza, los problemas y conflictos de la vida pueden abordarse o enfrentarse de manera distinta, pues la esperanza del cristiano no es la esperanza del mundo, la cual puede ser fugaz, puede ser pasajera o condicionada a alguna situación, circunstancia o a una persona incluso, sino que la esperanza de un cristiano descansa al tener como fundamento eterno a Jesucristo mismo, quien, según Juan capítulo 14, versículo 2, está preparando un lugar para nosotros. Por tanto, la esperanza es en este pasaje la principal evidencia de que el Evangelio había llegado a los corazones de los colosenses. Y esa misma esperanza se manifestaba a través de la fe y el amor, como bien hemos mencionado. Algo que ellos daban en abundancia. Es por eso mismo que el apóstol Pablo los podía identificar. Y aunque el apóstol Pablo escribió esta carta mientras se encontraba en prisión, esa situación tan precaria no le impidió ser movilizado o actuar con acción de gracias y en oración ante las noticias de que las virtudes de la esperanza, la fe y el amor se estaban manifestando en sus hermanos colosenses. Me imagino la inmensa alegría que él sintió sobre la situación que le estaba pasando al saber y recibir estas noticias, porque como acabamos de mencionar, eso no le impidió dar gracias y continuar en oración por ellos. Pero ¿por qué Pablo se sentía así por la iglesia de Colosas? Bueno, el apóstol Pablo comprendía que así como abrazar el pecado correspondía a una actitud egoísta del ser humano, él sabía y estaba consciente que las virtudes de la esperanza, la fe y el amor eran el resultado de haberse comprometido con el Evangelio de nuestro Señor Jesús, y que es algo que se da a través del poder del Espíritu Santo. Esto transforma las vidas de aquellos que están dispuestos a seguir el camino de la santidad hasta el final de sus días. El apóstol también demostró así su afecto sincero hacia los colosenses y el gozo por las virtudes halladas en ellos, a la vez de que tenía un deseo para que permanecieran y abundaran más y más en estas virtudes. El segundo motivo de la carta de Pablo fue por la llenura de conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Esta oración, además de haber iniciado con acción de gracias por las virtudes halladas en los colosenses, también expresó una petición, y esta era que los colosenses fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En esta petición, Pablo concentró su oración en las necesidades de la congregación, y la primera era que conocieran plenamente la voluntad de Dios. Esta plenitud de conocimiento se refiere al conocimiento divino y surge de conocer a Dios y de ser conocidos por Dios. Ser llenos del conocimiento de su voluntad significa entender el propósito de la encarnación y el sacrificio de Cristo. En su oración, Pablo pidió que los colosenses pudieran encontrar el verdadero conocimiento que es revelado por Dios a través de la manifestación de la vida de Cristo reproducida en cada creyente. Mis estimados hermanos, la sabiduría y la inteligencia es la manera en que los creyentes crecen en el camino de Dios, en el camino cristiano.
Recordemos lo que Job capítulo 28, versículo 28 nos dice. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. A diferencia de los falsos maestros gnósticos, quienes fomentaban el esfuerzo humano, los rituales y el desarrollo intelectual, algo que eminentemente estaba basado en facultades humanas. El apóstol les recordaba a los colosenses que para el conocimiento celestial hay un solo y único camino, y es nuestro Señor Jesucristo. Esto en el sentido de que el propósito de Dios se revela a través de Jesucristo, nuestro Señor. De esa manera se muestra que la voluntad de Dios no es algo místico, a lo que se alcance a través de los medios humanos, a través de los medios que todo hombre posee, sino que además de ser algo racional, es algo también espiritual, y es posible concretar una vida en santidad conforme al Espíritu Santo. La oración del apóstol Pablo no se enfocó ni se enfatizó en lo que nuestro Señor podía hacer por los colosenses, sino que él le pidió al Señor que los colosenses pudieran descubrir por sí mismos lo que Dios quería de ellos. Esto para que de esa manera pudieran asumir el compromiso de cumplir con la voluntad de Dios, y de esa manera realizar acciones dirigidas a la realización de su compromiso cristiano, siempre que lo hicieran en el poder del Espíritu Santo. Mis estimados hermanos, todos los días en distintos lugares del mundo hay creyentes que glorifican a Cristo a través de sus acciones, que dan muestra de su crecimiento espiritual y del avance de la obra del Espíritu Santo en ellos. Al igual que los colosenses, hoy los cristianos debemos salir victoriosos a través de nuestro Señor Jesús ante las diversas tentaciones que pueden afectar nuestro intelecto, y cuando lo afecta, pues nos es más difícil conocer la verdad que nuestro Señor desea revelarnos, porque evidentemente lo primero que hay que reconocer es que el Señor siempre es el que da, y nosotros estamos dispuestos a recibir lo que Él desea darnos. De esa manera hay que seguir en la plenitud de la cristiandad y en el poder del Espíritu Santo para continuar creciendo en una vida santa. La razón final de la oración de Pablo fue por la vida de santidad de los colosenses. Para Pablo, el caminar cristiano implicaba un compromiso y una disposición para agradar a Dios, no a los hombres. Y para esto era necesario que abundaran los frutos de buenas obras y que los colosenses siguieran creciendo en conocimiento divino y en el poder del Espíritu Santo. Este es el objetivo de la vida de un cristiano: rendir voluntariamente su vida al Señor y consagrarse a Él, caminar en santidad y justicia, no por méritos o esfuerzos propios, sino por inspiración y fruto del poder del Espíritu Santo. Caminar dignamente proviene del conocimiento de Dios. Los colosenses podían agradar al Señor incorporando hábitos y prácticas espirituales que fortalecieran su caminar santo. En este aspecto, la oración, el estudio de la palabra y la vida congregacional son, en la actualidad, medios que nos ayudan a crecer en la gracia del Señor. Frente a los desafíos que enfrentamos como cristianos en nuestra vida diaria, una de las mejores decisiones que podemos tomar es incorporar hábitos espirituales que edifiquen nuestras vidas. Con esto me refiero a hábitos y costumbres que glorifiquen el nombre del Señor y nos lleven a caminar en santidad, como es digno del Señor. Con esto debemos examinar habitualmente nuestro caminar cristiano. Esto a la luz de las palabras del apóstol Pablo, y debemos preguntarnos si realmente estamos andando como es digno del Señor. Con base a la respuesta que obtengamos, vamos a poder fortalecer
nuestro compromiso cristiano, tomando las decisiones y realizando acciones que nos acerquen a la voluntad de Dios y nos alejen de la nuestra. Así como los colosenses debían aprender a realizar la voluntad de Dios, también nosotros hoy podemos superar los desafíos de la vida aprendiendo a depender completa y totalmente de nuestro Señor Jesús. Esto para también ser capacitados para salir en victoria, siempre andando como es digno del Señor. En la actualidad, cuando las oraciones de los creyentes suelen buscar la intervención divina ante necesidades materiales o físicas, la oración del apóstol Pablo nos dirige hacia la búsqueda del fortalecimiento espiritual y del crecimiento en el caminar cristiano. Como en los tiempos de los colosenses, hoy los creyentes nos encontramos tentados a descuidar distintas áreas de nuestras vidas, por lo que se nos hace urgente tener que orar y comprometernos en nuestro fortalecimiento, en la esperanza que anteriormente mencionamos, esa esperanza que todos nosotros tenemos y compartimos, siempre en la llenura de conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual, andando como es digno del Señor en una vida de santidad. Quiero recalcar nuevamente lo que Job 28:28 nos menciona, y dijo al hombre: he aquí que el temor de Dios es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Mis estimados hermanos, antes de terminar con esta lección, vamos a presentar nuestra conclusión. Y es que hemos entendido que nos es necesario más bien, en estos momentos, que examinemos nuestro caminar cristiano. Veamos hacia dónde vamos, consideremos e identifiquemos nuestras veredas, ese camino que estamos siguiendo. Porque al hacer esto vamos a tener la capacidad de identificar y detectar si es digno del Señor. Y conforme a eso, la consecuencia será tomar las decisiones que debemos tomar con el propósito y a fin de vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Que sea la voluntad de Dios quien rija nuestra vida y no la nuestra. Que sea lo que Él quiera y no nuestros deseos. Mis amados hermanos, no lo hagamos más tarde, ni mañana, ni dentro de una semana, ni mucho menos dentro de un mes. Hagámoslo hoy. Hoy es el momento de hacerlo, de examinar dónde nos encontramos y si a donde nos dirigimos es hacia la voluntad de nuestro Señor, que eso es lo más importante. Mis estimados hermanos, vamos a orar para finalizar con esta lección, así que les voy a pedir nuevamente que cierren los ojos en donde estén. Padre Santísimo, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra nuevamente, Padre. Gracias, Papito lindo, por las personas que se quedaron a aprender más de ti, a aprender a caminar como es digno de ti, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que en esta semana nos permitas poner en práctica lo que hemos aprendido, nos permitas reflejar tu eterno e incondicional amor en nuestras acciones, palabras y pensamientos, Padre Santo. Que nos ayudes a traerte más vida, Señor, por medio de nuestras acciones, Papito lindo. Por favor, rige nuestras vidas, permítanos darte nuestras vidas y que tú tomes el control de ellas, Señor. Te pido, Papito lindo, que bendigas a cada uno de los hermanos, Señor, y que esta semana sea de bendición y éxito para ellos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis estimados hermanos, les recordamos también de la escuela para niños a las 9:45 y también les invitamos a nuestro devocional que es a las 10 de la mañana. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, que les guarde en todo momento y gracias a Dios por permitirnos compartir este momento. Un fuerte abrazo.
exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración.